Acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por favor, cuando lo encuentre me dice amén, ¿ya? Bien, ¿lo tienen todos? Busque nomás, busque para que leamos juntos. No ofendo a nadie si digo todo, ¿cierto? Para no decir todes, porque no, no me gusta. Ya, leemos en el nombre del Señor, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bien, excelente, clarito como el agua, ¿no? Si pudiéramos hacernos la pregunta hoy día, hermanos, ¿qué es aquello que estamos destinados a hacer? ¿Se ha planteado alguna vez usted esa pregunta? Muy similar a ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Cierto? La sociedad en la que vivimos hoy día... ¿Un ibuprofeno? Gracias, mi hermano. La sociedad en la que vivimos hoy día nos plantea constantemente metas u objetivos a los cuales nosotros debiésemos aspirar. Nos plantean ideales para los cuales nosotros tenemos que correr. Hoy día se nos plantea un título universitario, sea cual sea, como si eso fuera algo que nos va a dar realización en la vida, ¿o no? Hoy día de alguna manera la máxima es que si nosotros no estudiamos, nuestros hijos entonces sean buenos profesionales. Tenemos la máxima de buscar la felicidad, de alguna manera de autorrealizarnos, independiente de lo que las personas alrededor nuestro piensen o nos digan. Tenemos ese llamado de la sociedad, ¿cierto?, a percibirnos como queramos con tal de ser nosotros mismos y de ser felices. Entonces, de alguna manera estamos en esta carrera de la vida persiguiendo algo que o la crianza nos ha enseñado, o la televisión nos ha mostrado, o nuestro círculo nos ha llevado a anhelar. Y cada uno de nosotros, querámoslo o no, de alguna manera, corremos tras de algo. Y buscamos tener una identidad en aquello que estamos persiguiendo. Sin embargo, y a pesar de que somos cristianos, no siempre corremos detrás de aquello que Dios ha determinado como la meta máxima para nuestras vidas. Podemos tener un modelo familiar estable, fuerte, podemos albergar a nuestros hijos y podemos proyectar nuestra vida como si el fin de nuestra vida fuera solamente criar hijos y disfrutarlos a ellos y llegar al final de nuestros días habiendo tenido una familia hermosa, estable, como si eso le fuéramos a presentar a Dios. Quizás algunos piensan en correr detrás de un proyecto, de algún logro académico, de tener algún grado, algún estatus, algún nivel de fama, de reconocimiento. Quizás correr detrás de algún terreno en el sur por ahí, ¿cierto? Y proyectar nuestra vejez viviendo allá con una salamandra, ¿cierto? Con leña, calentito, amasando pan. ¿Se ríen? Como si esa fuera la meta máxima. Y bien, no necesariamente es pecaminoso correr tras esas cosas. Pero hay una meta más excelente que Dios nos ha dado. Hay un objetivo mucho más elevado que todo lo que les acabo de mencionar. Y ese objetivo tiende a ser ignorado por nosotros, aún cristianos, en el día a día. ¿Cuál es ese objetivo? Tener una iglesia gigante, levantar 20 niveles de discipulado, ministerios para todo lo que se nos dé la gana, ser famosos, ser prósperos,
ser reconocidos como iglesia. Nada de eso es la meta del Señor, hermanos. Si hay algo que Dios ha dejado explícitamente claro en la palabra, es decir, sin ninguna posibilidad de malinterpretarlo, es el hecho de que Dios nos llama a ser santos. Esa es la máxima de Dios para nuestra vida. Si hay algo que Dios quiere de nosotros es que seamos un pueblo santo. Así se lo dijo a Israel cuando los sacó de Egipto, ¿se acuerdan o no? Dios los llamó para que fueran un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. ¿Y cuál iba a ser la característica de este pueblo que lo iba a hacer especial? Es que iba a ser un pueblo santo, apartado, consagrado para Dios. Eso, hermanos míos, que nosotros lo conocemos y lo cantamos y lo sabemos clarísimo, no necesariamente es la meta que estamos persiguiendo, ¿no? Y de eso Pedro les quiere hablar precisamente a los hermanos expatriados que están pasando necesidad. La enseñanza hoy día se llama llamados a ser santos y la vamos a ver a través de 3 puntos. El primero de ellos que se llama preparados para enfrentar la adversidad. Pedro parte la exposición de esta sección con algo que es básico y quizás aquellos que estén más familiarizados con lo que es el lenguaje lo puedan percibir más fácil, ¿no? Pero él parte en el versículo 13 diciendo, por tanto. ¿Hay algún profe acá, no? ¿Lenguaje por ahí? La Nati no quiere mirar. ¿Tú? ¿Qué significa este por tanto? Cuando se nos introduce este por tanto al inicio de la sección, aunque suene repetitivo, lo que está haciendo el apóstol es que está ligando lo que venía diciendo hacia atrás con lo que ahora les va a decir. Y fíjense ustedes que en las cartas de los apóstoles es muy común ver esta secuencia. Vienen indicativos y luego vienen imperativos. Los indicativos son aquellas cosas que Dios ha hecho, lo que nos ha dado, lo que nos ha hecho a nosotros mismos. Y en la sección anterior, Pedro se dedicó a exponerle a los hermanos la gracia tremenda y maravillosa de la salvación que habían recibido, en la cual muchos habían indagado y buscado y trabajado, pero que finalmente les había sido entregada ¿a quiénes? A los expatriados, ¿no? No les demandó, pero les mostró lo que Dios había hecho por ellos. Sin embargo, ahora entramos con un por tanto, y Pedro lo que hace en esta sección es comenzar a mostrarle imperativos. Es decir, a la luz de lo que venía diciendo, ahora les voy a pedir esto. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a hablar de santidad, y quizás en su mente ya está pensando en qué significa santidad y todos los requisitos que hay y todas las prohibiciones que Dios nos tiene y cómo rayos cumplimos esas prohibiciones. Pero para llegar a eso tenemos que entender primero lo que Dios ha hecho. Y Pedro comienza diciéndoles, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No sé si le llama la atención eso. Si es fácil de entender a qué rayos se está refiriendo Pedro, ceñid los lomos, como extraño, ¿no? Si vamos al contexto de los expatriados, ceñir los lomos es una metáfora derivada de una práctica que tenían los orientales, quienes cuando se disponían a hacer algún trabajo o a ir a la batalla, y ellos acostumbraban a usar un ropaje largo, ¿cierto? Ellos se levantaban las ropas, se las ataban a la cintura y se disponían de tal manera que eso no les fuera un impedimento para lo que iban a hacer. Cuando tengan el bosquejo lo van a ver, la cámara 1 puede hacer un zoom acá. Ahí lo van a tener una descripción gráfica de lo que significa. Pero la figura es la siguiente. Pedro les está hablando de esta actitud, de esta práctica que ellos conocían por su contexto cultural, respecto a preparar sus mentes, a poder estar listos para presentar defensa y batalla. Imagínense, hermanos, lo que era en ese tiempo tener una vestimenta larga como un vestido e ir a la batalla. En ese tiempo no iban a pelear en Walker Martínez, ¿cierto?, con Avenida La Florida. No habían calles, no habían alamedas, no habían plazas en las cuales se dieran las batallas. Ellos peleaban donde se encontraban, ¿no?
Si era en el campo peleaban. Si era en la ladera, en la montaña, en la ladera ellos batallaban. Por lo tanto, imagínense lo incómodo y lo difícil para el movimiento hacer todo eso con un vestido largo. Por eso ellos se ceñían las ropas, se las afirmaban, la ataban de tal manera que pudieran quedar libres para poder moverse. Y Pedro les está diciendo, ciñan los lomos de su entendimiento, es decir, preparen su mente para la acción, aperciban a su entendimiento para lo que va a venir. ¿Por qué les está hablando de la mente? Hermanos, ¿quiénes eran ellos? Eran un pueblo que estaba lejos de su hogar, ¿o no? Eran un pueblo que de alguna u otra manera, sin tener todos los detalles, estaban viviendo dificultades. Y yo les pregunto, ¿cuál es la primera barrera o lo primero que accionamos nosotros al percibir las circunstancias de alrededor? ¿Por dónde entra esa información? ¿Por dónde entra esa información? ¿No entra por la mente acaso? ¿No entra por la forma en que nosotros percibimos lo que está alrededor? Cuando vimos el libro de Números, llegamos a un punto en el que vimos cómo Moisés envió 12 espías a ver la tierra. ¿Se acuerdan o no? Los 12 espías llegaron a la tierra y vieron lo mismo. Vieron los frutos grandes, vieron que era una tierra donde fluía leche y miel, vieron las ciudades fortificadas y a los habitantes que habían en ellas. Pero de los 12 espías se dividieron dos grupos. 10 que viendo lo mismo que los otros dijeron no hay forma en que podamos tomar esta tierra, vinimos aquí a morir. Y 2, que fueron Josué y Caleb, que se levantaron y dijeron nuestro Dios está con nosotros y nada va a ser impedimento para tomar esta tierra, vamos ahora. Yo les pregunto, ¿qué pasó? Que viendo lo mismo llegaron a conclusiones diferentes. ¿Dónde estuvo el problema? En su percepción de lo que estaba ocurriendo. Y Pedro, de manera práctica, le está diciendo a los hermanos expatriados que para enfrentar esta situación ellos deben preparar y deben ceñir su entendimiento, es decir, deben estar listos con la mente ágil, preparada para analizar lo que está sucediendo. Porque cuando nosotros entramos en algún proceso difícil o entramos en esta etapa de enfrentar dificultades, algunos son súper optimistas, otros somos súper fatalistas. ¿O no? Habla, Señor, dice la Nati. Pero algunos vemos el vaso siempre medio vacío y nos comenzamos a complicar y nos ahogamos en un vaso de agua porque nos pasamos un montón de películas de cómo nos va a ir mal en la vida. Y nuestra mente comienza a maquinar, ¿o no? ¿Le ha pasado alguna vez, no? Que se queda como pegado, como agitando el éter, decía un amigo así, y mientras su mente está trabajando, pensando en cómo le va a ir mal, en cómo va a sufrir, en cómo van a sufrir sus hijos, y en las calamidades que vienen por delante, cuando aún no ha pasado nada. ¿Sí o no? Por eso Pedro está apuntando primero a los hermanos, y le está diciendo lo primero que tienen que hacer es preparar su mente, es agilizar la forma en que van a percibir esto, porque por su mente va a entrar lo que está alrededor de ellos, pero su mente también debe ser capaz de traer a memoria todo lo que Dios ha hecho por ellos, ¿o no? De hecho, por eso parte esta sección diciéndoles, por tanto, es decir, a la luz de la gracia que han recibido, a la luz del privilegio de haber recibido algo que muchos otros buscaron durante tantos años y no lo recibieron, primero preparen sus mentes. Hermanos míos, a veces nosotros enfrentamos situaciones difíciles y, como se dice coloquialmente, llegamos desnudos a enfrentar esas situaciones, sin preparación. A veces viene el día malo, porque la Biblia dice que a todos en algún momento nos va a llegar el día malo, ¿no? ¿O a alguno de nosotros no nos va a llegar? No somos premium, ¿cierto? Nadie tiene una membresía VIP a la iglesia de Dios como para saltarse ese tipo de proceso. Pero la diferencia está en que no todos llegamos siempre preparados. Y cuando viene el día malo, muchas veces
somos removidos, somos azotados por las circunstancias porque jamás nos entrenamos y nos preparamos para enfrentar el día malo. Y el apóstol les está diciendo a ellos que ya estaban metidos ahí, en medio de la tormenta, preparen sus mentes. Porque va a venir la dificultad, va a venir el enemigo y va a venir a sus mentes para que ustedes maquinen y pierdan la fe y la convicción de lo que Dios les ha dicho. ¿Cómo preparamos nuestra mente? ¿Cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento? Trabajando en los hábitos, hermanos. Lectura y oración. ¿Cómo queremos que nuestra mente esté preparada para responder ante las mentiras del enemigo si no hemos nutrido nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Porque a veces pensamos, parece, que esto de venir a la iglesia y de conocer a Dios es como medio místico, ¿no? Como que de repente estamos en la iglesia y va a venir un problema y como que vamos a pegar un tiritón y ahí mi mente va a estar lista para enfrentar todo lo que se nos viene. Cuando Jesús nos dio ejemplo, que al ser tentado en el desierto, Él le rebatió al diablo. ¿Con qué le rebatió Jesús? Aquí te las traigo, yo soy el Hijo de Dios, sale para allá, diablo, le dijo. Con la palabra de Dios. Por lo tanto, la mente de nuestro Señor, por supuesto que estaba preparada y nutrida en la palabra. ¿Cuánto más nosotros debemos hoy día esforzarnos en prepararnos, en guardar nuestra mente, en agilizar la forma en que pensamos para enfrentar los días malos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso es lo primero que Pedro les está diciendo. Pero no solo les dice eso, porque también les dice, sean sobrios. Y yo no creo que esté hablando en este contexto de que los hermanos eran buenos para celebrar, ¿no? No estaba hablándole a una iglesia expatriada que tenía problemas con el alcohol. Está hablando de una sobriedad que la Biblia define como una templanza, una tranquilidad, una serenidad, una moderación en el espíritu. Y esta característica tan particular es esencial, hermanos míos, para enfrentar los momentos difíciles. ¿Ha visto alguna persona alguna vez que le tenga pánico a los terremotos? ¿Sí? Todos conocemos a alguien, ¿no? ¿Y ha estado con esas personas cuando viene un remesón fuerte o no? En las noticias siempre dicen, si hay un terremoto, por favor, lo primero, guarde la calma, ¿cierto? No salga corriendo y se azote con las puertas, se caiga por la escalera, que son accidentes que ocurren. De alguna manera Pedro le está diciendo a los hermanos, sean sobrios en espíritu, sean sobrios. Y tenemos una imagen, un contraste que nos habla de esto. Al inicio de Habacuc, que usted lo debe tener ultra fresco en su mente, porque lo vimos hace muy poco, yo sé que sí. Al inicio de Habacuc tenemos esta descripción del profeta. Él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. ¿Esa es una muestra de un espíritu sobrio o no? Es claramente el contraejemplo a lo que significa la sobriedad. Pero otro relato de la Biblia nos muestra claramente la actitud sobria de la cual Pedro se está refiriendo. Daniel 3 del 14 al 18 dice así. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la sobriedad a la cual Pedro se está refiriendo. Imagínense, amenazados en el mismo momento de ser echados a un horno de fuego. Y a diferencia de Habacuc, no les entró la histeria, no les entró este tiritón de salir corriendo, depresivo, de qué vamos a hacer. Ellos son ejemplo en esta sobriedad de espíritu. Porque con templanza le dijeron claramente al rey, no te vamos a adorar y no vamos a servir a tus dioses. Si la muerte es lo que viene delante, que la muerte sea. Porque Dios puede librarnos, le dijo. Y si no nos libra, aún así, no vamos a rendirnos a esa falsa adoración. ¿Y qué vino después? ¿No vino que el mismo Señor Jesús estuvo con ellos en el horno de fuego? Por lo tanto, hay un fruto maravilloso que viene de la sobriedad espiritual, hermanos. Porque la sobriedad espiritual, al final de todo, viene a ser la práctica de una mente que se ha preparado. La mente se prepara, se disciplina, se instruye. La mente escudriña, busca en la palabra de Dios las verdades de Dios, indaga en ellas, las ordena. Pero el ser sobrios es fruto de poner por obra esas verdades en la vida. Por lo tanto, cuando viene la dificultad, esta particularidad que es ser sobrios en espíritu les va a ayudar a ver con claridad lo que está ocurriendo y a poder entonces reaccionar como Dios demanda de ellos. ¿Se entiende, no? ¿Se acuerdan? Creo que fue Eliseo, siempre me confundo si es Eliseo o Elías, creo que fue Eliseo, cuando subió al monte y estaba con su criado y venía el ejército y el criado empezó a tiritar y a decir ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a matar? ¿Nos van a matar? Hasta que el profeta le abre los ojos, ¿cierto? Y dice, mira, todos esos ejércitos celestiales están con nosotros. Ah, y ahí recién vino calma. Fíjense que para nosotros muchas veces nos ocurre así. Viene la calamidad y nosotros temblamos y nos estresamos porque no hemos aprendido a tener un espíritu sobrio. No lo hemos aprendido porque no hemos entrenado nuestra mente. Y si no entrenamos nuestra mente, ¿cómo? Dígame, ¿cómo vamos a poner por obra la palabra de Dios? Porque hermanos, de nuevo, esto no es magia. No podemos poner por obra algo que no conocemos. Y no podemos conocer algo si no somos diligentes en buscar, indagar y estudiar. ¿O sí? ¿O usted llega a la universidad, los que han estudiado, llegaron a la universidad a rendir los exámenes, ¿cierto? Vamos aquí, total, el Espíritu Santo me va a decir lo que tenga que decir, ¿cierto? Y le echamos para adelante sin haber estudiado nada. Es ridículo, ¿no? Pero así nos pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Ahora, estas dos cosas que les acabo de mencionar, el ceñir los lomos y el ser sobrios, viene a ser un imperativo. Porque fíjese que Pedro les está diciendo a ellos, a los expatriados, les está diciendo, ustedes tienen que ceñir los lomos y ustedes tienen que ser sobrios. Por lo tanto, ¿sobre quién recae la responsabilidad de aquello? ¿Sobre quién? Sobre los expatriados, ¿no? Sin embargo, viene una parte maravillosa. Porque Pedro, a continuación de eso, les dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, les está diciendo, para enfrentar esto, ustedes ciñan su entendimiento, ustedes sean sobrios, pero también tienen que esperar en la gracia que va a venir del Señor. Por lo tanto, no estamos hablando de un proceso legalista o de un proceso en el que toda la responsabilidad recae en nosotros, en el sentido de que nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos, sino que hay algo que solo Dios, hermanos míos, puede hacer. Los amigos de Daniel fueron sobrios. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, que fue no doblegar sus rodillas.
Pero la salvación vino de ellos. La salvación vino de la gracia de Dios, que se manifestó con ellos. Por lo tanto, Dios es el autor de la salvación de esos hombres, ¿no? Y Pedro les está diciendo, después de que hayan hecho eso, tienen que esperar en la gracia que viene del Señor. Esto de alguna manera genera una tensión, ¿no? Genera una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Lo que Dios solamente puede hacer y lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y en nuestra vida cristiana, todos los días de nuestra vida, vamos a tener un grado de tensión entre hacer lo que nos corresponde a nosotros y esperar aquello que solo Dios puede hacer. Tener claro esto es fundamental, hermano, porque a veces vamos a querer estar haciendo la pega de Dios o le vamos a estar diciendo a Dios que haga la pega que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Sí o no? Chuta, ¿por qué me falta la fe? Señor, dame fe, Señor, dame fe. Y no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos, no escuchamos la palabra, no compartimos con otros cristianos. ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si no estamos expuestos a estos medios que aumentan nuestra fe o no? ¿Se entiende? Queremos fe entonces, pero no leemos la Biblia. Queremos que Dios responda a nuestras peticiones, pero no perseveramos en orar. Queremos que otros se acerquen a nosotros y nos abriguen y nos cobijen, pero no vamos a ellos pidiéndoles ayuda. Queremos que nuestros hijos sean bien portados, ¿no? Pero no invertimos tiempo en guiarles en el camino del Señor. Como si Dios funcionara como un genio mágico al cual nosotros vamos a ir y le vamos a decir, Dios, cambia a mi hijo, por favor. Sí, hijo mío, ¿cómo no voy a cambiar a tu hijo? ¡Pum! Mágicamente cambió. Por supuesto que confiamos al final del día en la soberanía y en el poder de Dios para tocar el corazón de nuestros hijos, que ninguno de nosotros puede tocar. Pero nosotros tenemos que estar ahí en primera línea, predicándoles el Evangelio, enseñándoles la palabra, leyéndoles la Biblia, corrigiéndoles constantemente. Y entonces esperamos en la gracia del Señor que los va a tocar y los va a salvar. ¿Amén? Esta introducción es importante no solo por lo práctico que Pedro les está mostrando a ellos, sino porque marca una pauta, hermanos míos, en el tema que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando nosotros hoy día? ¿De qué? De la santidad. Entonces Pedro nos está marcando una pauta respecto a la santidad. Porque tendemos a tener esta idea errada de que la santidad es algo en la que yo hago todo o en la que Dios hace todo. Y nos cuesta mediar la armonía que existe entre la obra de Dios y mis obras respecto a la santidad. Y eso nos está enseñando el apóstol. Ahora, el apóstol sigue hablándole a los hermanos y les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y mire, aquí hay dos cosas importantes. Primero, que Pedro refuerza en ellos la identidad que tienen. Son expatriados, vienen de algunas ciudades que nosotros no conocemos, están en una tierra ajena, seguramente con costumbres distintas, pero hay algo que define la identidad de ellos. Y Pedro se los dice, ustedes son hijos. Y eso es muy importante para la mente de ellos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿De ser hechos qué? Hijos. Hermanos míos, un hijo, esté donde esté en el mundo, jamás deja de ser hijo, ¿o sí? Puede irse al otro lado del mundo y va a seguir siendo hijo. Y esta idea es importante para afirmar el corazón de los expatriados, porque les recuerda que son hijos, pero al recordarles que son hijos, también les recuerda quién es su padre. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este padre de los expatriados es un padre amoroso. Salmo 24:8, ¿quién es este rey de la gloria?
el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Ese es su Padre. Es rico. Ageo 2:8, el Señor hablando dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Es soberano. Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere, ¿qué dice? Lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Se lo voy a leer de nuevo, por si no lo entendió. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Sáquese esa idea de la mente de que Dios es un caballero que va a venir y le va a decir, ¿puedo tener un poquito de comunión contigo? Si te sobra un minutito, es que quiero hablarte de algo. Hermanos, Dios es soberano. Todo lo que Él quiera hacer, Él lo va a hacer. Y no hay nadie de nosotros, ni nada en la tierra, en la creación, que pueda detener la mano de Dios. Nadie. Por lo tanto, para estos hermanos que estaban expatriados, que estaban viviendo dificultades, el recordar que son hijos y por lo tanto recordar quién es su padre, era de aliento, porque sabían que al final no estaban viviendo nada que su padre no pudiera cambiar o no quisiera que ellos vivieran. ¿Amén? Y eso es importante para nosotros, porque hoy día estemos en la situación en que estemos, hermanos, debemos conocer que no hay nada que limite a Dios para sacarnos de la situación en la cual estamos. Por lo tanto, la pregunta debería cambiar. En vez de decir, ¿por qué Dios no me saca?, deberíamos pensar, ¿qué quiere Dios de esta situación? ¿Amén? Y este Padre también es bondadoso. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Todo eso podía venir a la mente de los expatriados cuando recordaban que eran hijos. Y sobre eso, un privilegio que el autor de Hebreos nos dejó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para quiénes está escrito eso? ¿Para quiénes está escrito este texto? Para los hijos. El hijo, hermanos míos, es aquel que interrumpe la reunión de Zoom y se viene corriendo y se sienta a los pies del papá y tiene libertad para hacerlo porque es hijo. El hijo es el que llega a la hora que sea y abre la puerta del refrigerador porque es hijo, ¿no? Porque una visita no llega y se pone a abrir, o sea, por lo menos 2 dedos de frente, no se pone a abrir un refrigerador ajeno. Claro, existen, pero bueno, eso. Pero es el hijo el que tiene el derecho de hacerlo. Es el hijo el que puede llegar a la cama de los padres, aunque no debiera, y meterse ahí. Porque es hijo, ¿o no? Es hijo el que toma los lápices del papá, la cartera de la mamá y juega con todo porque es hijo. Y entender esta condición es importante, hermanos, para los expatriados, porque les ayuda a comprender que tienen posibilidad de refugiarse en su Padre Dios, de entender que su Padre en algún momento, según su voluntad y sus propósitos, les va a poder librar. Y eso trae calma, ¿o no? ¿Alguna vez han asustado los que tienen hijos pequeños? ¿Han visto a sus hijos asustados, muy asustados en algún momento, no? ¿Cuál es la reacción natural de los hijos asustados cuando están ustedes cerca? Correr y afirmarse de la pierna, ¿cierto? ¿Sí o no? Es una reacción natural. Y Pedro les está recordando esto porque de nuevo, naturalmente, ellos están llamados a luchar en su mente y poder aferrarse a su Padre Celestial. Eso es importante para lo que están viviendo. Pero también les dice, no solo son hijos, sino que tienen que ser hijos obedientes. Y en esa condición de hijos obedientes, les dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, hay un llamado a comportarse como hijos. Si hay cosas que definen la relación de padre e hijo, hay una
que es sobre todas muy, muy importante. Uno puede ver a dos personas y decir, se parecen mucho, me parece que uno es padre o madre del otro, ¿sí o no? Nuestros hijos son relativamente parecidos a nosotros, ¿sí o no? ¿No están seguros? Hermano, por favor, ¿de qué estamos hablando? Hermanos, los hijos se parecen a los padres. Tienen rasgos genéticos que los hacen similares, en mayor o menor medida, dentro de la variabilidad que hay, ¿no? Pero hay algo que es mucho más fuerte que el factor genético, y es el compartir la vida. Porque más allá de los rasgos genéticos que los hijos tengan de los padres, ellos aprenden las costumbres, y aprenden las formas, y aprenden las convicciones de sus padres. Y eso, para bien o para mal, habla de nosotros como papás, ¿o no? Eso habla de nosotros como padres y de nuestra labor. Por eso es un tema delicado. Y por eso Pedro les está diciendo, como hijos obedientes, no se conformen al mundo. ¿Qué es conformarse? Amoldarse, tener forma de, ¿cierto? No es ni una palabra teológica complicada, por si acaso. Pedro les dice, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en el mundo. ¿Qué deseos tenían estando antes en el mundo? La Biblia no las define, pero pensemos en nosotros y en nuestra vida, ¿no? Nuestro bienestar, nuestros proyectos, lo que queramos por delante. Y es particular que se los diga porque fíjense que ellos estaban en condición de expatriados por su fe, no por otra cosa. Por lo tanto, si estaban como expatriados por su fe, la tentación de volver atrás, ¿era grande o era débil? ¿Cómo era esa tentación de volver atrás? Hubo un personaje que en el momento de los que hubo, como decimos nosotros, ¿no? Le dijeron, oye, me parece que tú estás ahí con ese que está ahí en juicio. ¿Yo? No, no lo conozco. No tengo idea quién es. ¿Qué hizo? Se lavó las manos, ¿no? El mismo que escribe esta carta. Y de alguna manera se zafó del prejuicio y del rechazo de esa gente. Por lo tanto, piensen cuánto más en esta gente, en estos hermanos que estaban expatriados y siendo presionados. Cuánto más no existía en ellos la tentación de desligarse de Cristo y volver a su vida común y corriente, como un extranjero en esa tierra, ganándose la vida, ¿sí o no? Por eso Pedro viene y les dice, hey, ustedes son hijos, pero si son hijos, tienen que ser obedientes. Y eso implica que no se pueden conformar a esta forma y a estos deseos de vivir. Vivir bien, tener poder, conocimiento, riqueza, seguridad, aceptación. Todas esas cosas seguramente batallaban en el corazón de estos hermanos por entronarse ahí, por ser algo que los moviera. Pero miren, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por contraposición a esta negación que dice, no se conformen al mundo, está el hecho de que entonces sean conformados a la imagen del Hijo. Y ese llamado de ser conformados a la imagen del Hijo va directamente en línea con lo que es la santidad a la cual Pedro les está llamando. Hermanos, necesitamos ser santos. Versículo 15, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si pudiéramos hacer una paráfrasis sería la siguiente. Ustedes han crecido, han recibido tan grande gracia de la salvación y revelación de Jesucristo. Por tanto, sean santos como su Padre lo es. ¿Quién de nosotros podría en su sano juicio decir que este camino de la santidad es fácil? ¿Han pensado alguna vez lo que implica ser santo?
Cuando vemos la santidad, cuando hablamos de santidad, la primera imagen que se me viene a la mente es a Isaías delante de Dios. Y lo que dijo Isaías fue lo siguiente. Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la santidad de Dios. Cuando hablamos de santidad y pensamos en Dios, no es alguien que deja pasar el pecado, hermanos. Es alguien que es terrible en santidad. Tanto así que la sensación del profeta al verlo fue de estoy muerto. Hasta aquí llegué. Cooperé, como diríamos. Estoy frito. Estoy delante de un Dios santo y yo soy pecador y más encima habito en medio de un pueblo pecador. Estoy perdido. Así de santo es Dios. No hay nada de pecado que Dios vaya a tolerar. No hay un gramo de pecado que Dios vaya a dejar pasar en nuestra vida, porque Él es santo, hermanos. Estaríamos muertos si nos presentáramos delante de Dios por nuestros propios méritos. Si nosotros llegáramos tal como somos delante de Dios, sin el sacrificio de Jesús, estaríamos absolutamente perdidos. ¿O no? ¿Por qué debemos ser santos entonces? No debemos ser santos para ganar un lugar en el cielo. Sáquese esa idea de la mente. No debemos ser santos para aumentar nuestros méritos con Dios. Hermano, Dios jamás lo va a escuchar más si usted es más santo. Ese es un error conceptual respecto al Evangelio. Dios no nos oye conforme a nuestros propios méritos, hermano. Nos oye solo porque Jesús murió por nosotros. No somos santos ni buscamos la santidad para ser un mejor ser humano. Ni buscamos ser santos para ser más iluminados que otros. Buscamos ser santos porque nuestro Padre es santo. Y eso debiera ser un motivo suficiente para nosotros. ¿No le han dicho nunca acaso sus hijos, quiero ser como tú cuando grande? ¿En qué trabajas, papá? Quiero trabajar en eso cuando sea grande. ¿Nunca se lo han dicho? Es natural en los hijos ver la figura paterna y materna y apuntar a eso. No tratan a veces las niñas de ponerse la ropa de la mamá. ¿Nunca han jugado eso? Ya. No es tan extraño, hermano. Hay un sentido natural en los hijos de imitar a sus padres. Y fíjense que debiera ser natural en nosotros querer ser santos por la única motivación de que nuestro Padre es santo. Por lo tanto, viene a ser un rasgo distintivo y algo que nos debiera enorgullecer, ¿o no? Piense usted cómo los hijos a veces tratan de imitar cosas, conductas, actitudes de los padres como algo que les dé identidad, como algo que los haga valorables delante de los demás. Eso lo hacen los niños naturalmente todos los días. ¿Cuánto más para nosotros, hijos de Dios, debiéramos ser naturalmente santos para poder decirle a nuestro Padre que nos queremos parecer a Él, que nos estamos asemejando a Él, ¿o no? ¿Me entiende la lógica? Por eso somos llamados a ser santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y aquí hay un punto importante que profundizar.
¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad, hermanos? Quizás se nos viene a la mente no pecar, ¿correcto? Se nos viene a la mente apartarnos del pecado, también está bien. Pero la santidad es por sobre todas las cosas, no solo apartarnos del pecado, es apartarnos para Dios. Hay un propósito en el apartarnos. Porque los monjes podrán asumir que ellos se han apartado del mundo, de la lujuria y de la frivolidad del mundo, para estar ellos apartados de eso y por tanto aspirar a un grado de santidad. Pero eso no es santidad, porque la santidad es completa cuando nosotros nos apartamos para Dios. Hay un propósito en eso. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? Hermanos, si hay algo que Dios quiere de nosotros, es a nosotros. Si hay algo que Dios busca en nosotros, es a nosotros. Nuestra disposición, nuestro corazón, nuestra atención, nuestra devoción, nuestra adoración. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Dios se lo reclamó al pueblo en el Antiguo Testamento. Le dijo: estoy harto, hastiado de sus sacrificios. Estoy hastiado de sus ofrendas, de los derramamientos de sangre, de que ustedes vengan al templo y sacrificen. No quiero eso, quiero su corazón. Eso se lo dijo Dios al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más hoy día? ¿Cuánto más Dios no quiere la plenitud de nuestro corazón, o no? Hermanos, a Dios no le interesa que vengamos un día domingo a cumplir el ritual de venir a la iglesia. A Dios no le interesa que vengamos a cumplir el ritual de servir en tal o cual área, de que hagamos tal o cual discipulado, de que sirvamos en alguna de todas las cosas que hay para servir. Si hay algo que Dios busca respecto a la santidad de nosotros, es la devoción completa de nuestro ser, que por supuesto, hermanos, va a estar manifestada en el compromiso con la iglesia local. Porque, perdónenme si me voy en algún carril, pero es imposible para mí ver a alguien que no tiene un compromiso con su iglesia local y pensar que esa persona está aspirando a caminar en el camino de santidad de Dios. Eso no es compatible, porque la santidad se va a reflejar en el compromiso con mi iglesia local, porque es el cuerpo de Dios, porque me congrego por obediencia a Dios, por amor al Señor. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, poco provechoso es para nosotros que demos de nuestro dinero, que demos de nuestro tiempo y que demos todo lo que podemos dar si en el fondo de nuestro corazón no está entronado Dios. Poco provechoso es para nosotros. Y eso, hermanos míos, es la santidad que el Señor desea. Usted se puede esforzar por no decir jamás en su vida ningún garabato más. Y el Señor nos ayude. Usted se puede esforzar por no ser más una persona airada, enojona, lujuriosa, fornicaria o lo que quiera respecto al pecado. Usted se puede esforzar todos los días de su vida y tiene un grado de valor. Pero al final de los días va a ser pesado nuestro corazón y cuánto amamos y deseamos a Dios. Eso es lo que cuenta al final de los días. Por lo tanto, ¿cuál es la santidad que Dios desea? Dios no desea, hermanos, en la santidad que cumplamos una serie de ritos. Hoy día no dije un garabato, tic, me gané un punto y lo puedo canjear mañana para permitirme otro pecado. No, hermano. A Dios le interesa la devoción completa de nuestro corazón. Y fíjense que el apóstol les dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque parece que mal entendiendo también en otros tiempos la santidad, se piensa que esto es solamente venir a la iglesia, levantar las manos y aquí somos todos santos y flotamos y estamos en la gloria, hermanos, como si no se pudiera vivir la santidad afuera. ¿No se puede vivir la santidad afuera, en nuestro trabajo, siendo íntegros, amando a Dios, siendo sinceros, diciendo la verdad,
no vendiéndonos por unas lucas, no vendiéndonos a un sistema, no vendiéndonos a un ideal. No, hermanos, que no puedo, me cuesta congregarme porque llego muy cansado el domingo porque en realidad trabajo tanto para darle a mi familia. Qué bueno que la familia esté bien, pues, hermano. Pero su corazón, ¿dónde está su devoción? ¿Dónde está su compromiso? ¿A quién le estamos rindiendo verdaderamente esta santidad? Porque fíjese, y esto es lo terrible de esta sección, que la santidad nos es demandada. Y Pedro no le está diciendo, disfruten de la santidad posicional, ya lo vamos a ver, de la santidad posicional que Dios les dio. Les está diciendo, oigan, ustedes, yo, tenemos que ser santos. Es un imperativo. Por lo tanto, tenemos que caminar allá. Ahora, en lo práctico, ¿cuál es el motor y la fuente de nuestra santidad? ¿Cuál es? ¿No es acaso la gracia de Dios para con nosotros expresada en su salvación, su bendición, su cuidado, su provisión, su paciencia, su fidelidad, su bondad, su misericordia? Porque fíjense que cuando Pedro llega a este punto de exigirles que tienen que ser santos, antes les dijo la gracia que habían recibido. Antes les dijo las promesas que habían heredado. Antes les dijo la herencia en los cielos que está reservada para ellos. Antes les dijo que son guardados por el poder de Dios, ¿o no? Por lo tanto, antes de exigirle la santidad, Pedro les está recordando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso, hermanos míos, es el motor y la fuente de nuestra santidad. Es lo que Jesús ha hecho. Porque al final del día, por rigurosos que seamos nosotros mismos en guardarnos de algún acto pecaminoso, si nuestro corazón no está realmente agradecido, poco provechoso nos va a ser y poco vamos a amar a Dios. ¿Se entiende? Hebreos 2 del 10 al 11. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí está hablando ¿de quién? De Jesús, ¿no? Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual nos avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí hay un paréntesis necesario que hay que hacer. Y es que cuando hablamos de santidad, para no caer en la frustración de pensar que es imposible llegar a este estándar, hay que diferenciar lo que es la santidad posicional de la santificación progresiva. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la santidad posicional? La santidad posicional es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha santificado. Ya nos santificó. Delante de Dios, por méritos de Cristo, somos santos. ¿Estás seguro de eso, no? ¿Sí? Delante de Dios, por los méritos de Jesús, nosotros fuimos hechos santos. Pero en la práctica, ¿somos santos? Cuando vuelan los platos en la casa, cuando le decimos, te dije por última vez, y nos transformamos en munra, ¿somos santos en la práctica? No. Entonces esto se le llama en teología una santidad posicional, que es lo que Dios nos ha dado, y esa santidad es la que nos lleva a salvación. Es decir, si muriéramos hoy día, vamos al cielo no por mis méritos, sino por la santidad que Dios me ha dado. ¿Ok? Pero mientras vivamos, estamos llamados a perseguir la santidad que el Señor nos marca, y es decir, a trabajar en nuestra vida para alejarnos del pecado por amor a nuestro Dios. Y eso se llama santificación progresiva. Lo que Dios ha hecho es suficiente para llevarnos al cielo y darnos salvación. Lo que nos corresponde a nosotros es ser hijos agradecidos y amorosos que se esfuerzan
por asemejarse a su Padre. ¿Se entiende? Colosenses 3 da un buen listado de las cosas que están en nuestra mano hacer. Para que lo lea después Colosenses 3. ¿Qué nos dice Colosenses 3 que tenemos que hacer? Poner la mira en las cosas de arriba. ¿De quién es responsabilidad? Diga, mi responsabilidad. Hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿De quién es responsabilidad? Ya, pues dígalo, si no se... No le quite, como se dice, el traste a la jeringa, si eso es nuestro. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. ¿De quién es responsabilidad? O sea, podemos orar al Señor por ayuda, pero no le puedo decir, Señor, saque este espíritu lujurioso de mí echado en la cama haciendo nada. Esa es la figura, porque no va a salir así. Dejando todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿De quién es responsabilidad? Mi responsabilidad. No mintiendo unos a otros. ¿De quién es responsabilidad? Despojándonos del viejo hombre. ¿De quién es responsabilidad? ¿Se cansaron? Yo se lo voy a resumir, no se preocupe. Revistiéndonos del nuevo hombre. Hermano, ¿quién se saca las vestiduras viejas y quién se reviste de Cristo? ¿Quién es? ¿Y cuántas veces se lo exigimos a Dios? ¿Cuántas veces venimos patudamente a decirle a Dios, ya, pues cámbiame, ayúdame un poquito, cuando es labor nuestra? Vistiéndonos como escogidos de Dios, soportándonos unos a otros. ¿Quién tiene que esforzarse por soportar al que tiene al lado? Perdonándonos unos a otros. No es que Dios me tiene que decir que perdone. Qué raro, porque la Biblia dice que yo tengo que perdonar a otros. Vistiéndonos de amor. Es que en esta iglesia, hermanos, falta amor. ¿Lo has escuchado alguna vez o no? Qué raro, porque la iglesia por definición tiene el amor. Ahí hay un concepto teológico en el hermano o la hermana que no entiende que la falta de amor no tiene nada que ver con lo que la iglesia es. Y es más, de que ese amor se manifieste, ¿de quién es responsabilidad? Mi responsabilidad. Haciendo todo, de palabra o de hecho, como para el Señor. Ahí corona Pablo esta exposición en Colosenses 3. Y eso es vivir en santidad. Hacer todas estas cosas con el propósito de hacerlo como para el Señor es la muestra de lo que es la santidad en la vida diaria. Hermanos míos, criamos, amamos, trabajamos, servimos, nos esforzamos como para el Señor. Y entonces estamos caminando en esta ruta de la santidad. No es tan difícil, ¿o sí? Por supuesto que necesitamos la ayuda de Dios. Pero cuando entendemos cuál es el ámbito de nuestra acción, podemos ver que es una tarea realizable. Porque Dios no nos manda a hacer cosas que son imposibles para nosotros. Y es más, con esto terminamos. No solo delega en nosotros una responsabilidad de hacer, sino que además nos entrega ayuda. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, cuando el Señor ascendió a los cielos, Él fue claro en decir, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos, voy a enviar a alguien que los va a ayudar en el camino. ¿Quién? Por lo tanto, no solo tenemos un llamado a ser santos, sino que además el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda en todo aquello que contribuye a nuestra santificación personal. Amén. Ese debiera ser un motivo de alegría, hermanos. Cuando vemos el tema de la santidad y pensamos en todo lo que implica, lo difícil que es, y los pecados que tengo que dejar de lado, y el trabajo que me va a demandar en una escena terrible. Pero cuando entendemos que la fuente de nuestra santidad
respecto a nuestra salvación ya está resuelto y que el camino para crecer en santidad está guiado por el Espíritu de Dios, entonces debiéramos animarnos a emprender esa tarea. ¿Amén? Póngase en pie, por favor. ¿Cuál es el llamado más grande que tenemos entonces nosotros? ¿Ser? ¿Quién nos ayuda? Perdón, ¿quién nos hace santos? El Señor. ¿Quién nos ayuda a perseguir la santidad? El Espíritu de Dios. ¿Y qué nos motiva a perseguir la santidad? La gratitud, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén.